Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que la gracia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes en este momento, contento de poder llegar a cada uno de nuestros oyentes en esta hora con el fin de presentar la palabra de Dios, el estudio consciente, un estudio serio de las Escrituras en Radio Amanecer en Estudio. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno poder contar con su audiencia en esta hora. No importa en qué lugar nos sintonicen, con qué dispositivo, estamos contentos de saber que la palabra de Dios llegará en esta hora a su hogar y que será siempre de bendición en su corazón. Pastor Matos, Dios te bendiga en esta oportunidad que el Señor nos regala de poder volver con nuestra gente en esta hora. Muchas gracias, Pastor. Dios te siga bendiciendo también a ti. Queremos saludar a nuestros hermanos y amigos que una vez más se ponen en sintonía con esta programación, esperando que el estudio sea de gran bendición para cada uno de ellos. Amén, Pastor. Bueno, hoy en esta tarde, hoy iniciando la lección ya número 8 de este trimestre, estamos hablando para esta oportunidad de sábado, en pocas horas en la tarde, Pastor. Tenemos nuestra final de conexión bíblica acá en Interamérica. Estamos en El Salvador precisamente y de acá será la transmisión de este evento donde más de 24 uniones de Interamérica, cada una lleva un representante. Estamos hablando de la representación de más de 30 países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, que en esta hora estarán, yo no quiero usar la palabra compitiendo, sino exponiendo su conocimiento de la palabra de Dios en un examen especial donde nuestros muchachos se preparan, en este caso en el libro de Génesis, y estarán mostrando cuánto conocen de la palabra de Dios. Y esto es emocionante porque aquí estamos estudiando la Biblia en Radio Amanecer en Estudio y ellos también estuvieron concentrados en el estudio de la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con estudiar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, será para nuestra fortaleza y crecimiento en el nombre de Jesús. Gracias a Dios que esta oportunidad le llega a nuestros jóvenes para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un ejercicio muy sabio y sano que se realiza cada año, donde nuestra juventud se involucra en memorizar los textos y los libros de las Escrituras, porque sabemos que a través de las Escrituras es que encontramos no solamente el conocimiento, sino también la salvación, porque ellas testifican de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, muy correcto, Pastor. Así que oremos por Yolaini de la Cruz, nuestra representante, Yolaini de la Cruz. Ella es del Ceibo y ahora es de toda nuestra unión, en este caso, representa toda nuestra unión dominicana en este maravilloso evento. Vamos a orar para iniciar con el estudio que corresponde para esta oportunidad. Padre bueno, muchas gracias por estar con nosotros, contentos de saber que estás aquí, contentos de saber que podemos acercarnos a tu palabra y tener un crecimiento y un conocimiento especial. Estamos contentos también al saber de la gente que ahora sintoniza nuestra radio con el fin de recibir tu palabra. Queremos suplicarte por las personas que tal vez no pueden ver, pero ahora están aquí escuchando. Por las personas que no pueden desplazarse a la iglesia porque están en cama y esta emisora, Señor, es su sostén en esta hora. Bendíceles. Por aquella persona que está desesperada y sintonizó esta radio en esta hora, permite que pueda conseguir palabra de esperanza para ese corazón que sufre. Que en esta hora, Señor, tu palabra sea un aliciento para cada persona necesitada en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, Pastor, durante esta semana estamos iniciando el estudio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y hay un texto que tenemos que aprender, está en Juan capítulo 5, verso 36. Juan 5, 36, escuche bien, amigo, porque ya hay que empezar a memorizarlo, dice la palabra de Dios. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, estas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Lo repito, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan.
las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Un texto interesante porque aquí encontramos a Jesús enfatizando acerca de un testimonio más que hablan acerca de su misión, de su obra que él vino a realizar. Y ese testimonio que él está presentando testifican realmente de la veracidad de este mensaje, de esta obra que él vino a hacer en favor de la raza humana. Él dice que el testimonio que él da es mayor aún que el de Juan el Bautista, porque el testimonio que él da hacen auténticas las obras que el Padre ya había dicho que él iba a realizar al venir a esta tierra. Por ello, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento encuentran ese cumplimiento, valga la redundancia, en la persona de Jesús y en los hechos que él realizó en su ministerio terrenal en esta tierra. No es un secreto para nadie que existe una relación entre textos. Desde muy antiguo es conocido y vemos claramente que muchos acontecimientos que hay y que se realizan en el Nuevo Testamento fueron predichos, profetizados en el Antiguo Testamento, y esto realmente hace que la palabra de Dios cobre más poder, más vida en favor de nosotros. Muy correcto, Pastor Matos. Una vez recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando teología, leí de un autor, no recuerdo el autor, él describía que el Antiguo Testamento es la flor y que el Nuevo Testamento es el fruto maduro de la flor, o sea, del árbol. Estamos hablando que no hay forma, pastor, de poder tener una comprensión clara del Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Es penoso que hay personas que aún en la actualidad quieren desacreditar el Antiguo Testamento y decir que el Antiguo Testamento ya fue abolido. Por ejemplo, es un término que he escuchado, que ya el Antiguo Testamento no tiene relevancia en nuestros días, que ya el Antiguo Testamento no es importante, sino que lo importante es simplemente el Nuevo Testamento. Ahora, no habría una comprensión clara del Nuevo Testamento sin un Antiguo Testamento, Quiero que entendamos. Sin el Antiguo Testamento ignoraríamos nuestros orígenes. Simplemente no sabríamos de muchos elementos que en esta escritura es donde tenemos el conocimiento. El Antiguo Testamento es que anuncia lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Es la base central del conocimiento que podemos tener hoy de la Biblia. Y cuando usted lee de que Cristo motivaba el estudio de la palabra, yo quiero que usted sepa que el Nuevo Testamento no existía, No existía. Lo que había era Antiguo Testamento. La Biblia que Jesús señala para que estudiemos, que daban testimonio de él, es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, reitero, no existía cuando Cristo vivía entre nosotros. Recuerden que el Nuevo Testamento tiene su origen en esta nueva iglesia que Dios levanta y en diferentes personas que se levantan, que creen en Jesús y ahora escriben estos testimonios. Pero no existía el Nuevo Testamento en el tiempo de Jesucristo. Así que el señalamiento a que vayamos a la Biblia, a que ellas dan testimonio de Jesús, es precisamente que podamos profundizar en la importancia del Antiguo Testamento, en ese Dios que ama, en ese Dios que envía a su Hijo, en ese concepto de un protoevangelio, hablando en Génesis 3:15, por ejemplo, donde la serpiente heriría en el cascañar, pero la cabeza le sería aplastada, donde se habla de un descendiente que surgiría y pondría fin a esa serpiente. Ese es Cristo. Y todo eso se señala precisamente en el Antiguo Testamento, que es un elemento central de toda la Biblia. Descartar real y verdaderamente las escrituras del Antiguo Testamento es quedarnos sin un Nuevo Testamento, porque realmente lo que encontramos en el Nuevo Testamento tiene su eco en el Antiguo Testamento. Por poner un ejemplo, Marcos 1, versos 2 y 3 dice: como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Esta cita que aparece aquí en Marcos 1, versos 2 y 3, es una cita tomada del Antiguo Testamento. El evangelista Marcos está citando tanto a Malaquías también como a Isaías, tanto Isaías 43
con Malaquías 3:1 son los dos textos que encontramos aquí en Marcos, dándonos a entender, dando evidencia realmente de que la mayoría de los escritos que encontramos en el Nuevo Testamento tienen su fundamento en el mismo. Con tal razón Jesús dijo: escudriñan ustedes las escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Y cuando Jesús habla de las escrituras, como decía el pastor Uribe, se está refiriendo claramente a los escritos del Antiguo Testamento, que eran lo que existían en aquel entonces. Ellas dan testimonio, hablaban acerca de esa obra que el Mesías vendría a realizar y de los hechos que encontramos en el Nuevo Testamento que nuestro Señor hizo en favor de la raza humana. Muy correcto, pastor. El autor señala varias ideas interesantes en la lección correspondiente este sábado. Por ejemplo, él señala: en el Evangelio de Juan se aprecia todo lo que Jesús dijo e hizo como demostración de que él era el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Además, vino como un integrante del pueblo del pacto, como un judío nacido en Belén, tal como lo había predicho las Escrituras. Sin embargo, como escribió Juan, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció, según Juan 1:10. Estaba en el mundo que él mismo creó, pero el mundo no lo conoció. Es una afirmación asombrosa. Como podemos ver en el cuarto evangelio, muchos no lo reconocieron como quien realmente era, aunque debían haberlo hecho, especialmente en la vista de todo lo que Jesús dijo e hizo. Y más aún, porque las escrituras del Antiguo Testamento lo señalaban claramente. Esta semana veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías, y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que era el Cristo. Así escribe, pastor, el autor, y señala elementos muy interesantes. Señala claramente, como ya estudiamos semanas anteriores en Juan capítulo 1, que Cristo es el creador de todas las cosas, es el creador del mundo. El Verbo hizo todo cuanto existe, presenta la palabra de Dios, y Cristo es el Verbo, el Logos, como señalábamos hace un tiempo. Ese creador de todo viene al mundo, se encarna, que también lo presenta Juan, el concepto de la encarnación de Jesús en el capítulo 1. O sea, Dios reviste su divinidad de humanidad, todo un misterio, pero lo hace, presenta la palabra. Y viene al mundo que es su propiedad, viene al mundo que Él crea, viene al mundo que Él diseña, ese mundo que Él creó con sus manos, que bien es cierto estaba afectado por el virus del pecado, no es menos cierto que era el mundo que Dios había hecho. Y Dios viene a habitar en el mundo, a salvar a la humanidad otra vez. Y lamentablemente el mundo le rechaza, el mundo lo desecha, el mundo no cree en Él. Y aun cuando la escritura del Antiguo Testamento testificaban de su venida, aun cuando hablaban de las cosas que Él tenía que padecer, aun cuando señalaban con detalles tan interesantes que estaremos viendo esta semana, la gente no quiso creer en Jesús. Simplemente cerró sus ojos a una realidad que le habían vendido, que la palabra de Dios no señalaba. Y repito eso, a una realidad que se había vendido sobre el Mesías, que la Biblia no señalaba. Y acuñaron conceptos humanos o una realidad alterna que ellos mismos habían fabricado, con la intención de esperar a un Mesías que no era con la visión que ellos tenían. Toda una cosmovisión errada del advenimiento del Mesías provoca, entre otras cosas, el rechazo del Mesías verdadero e incluso que maten al mismo Mesías que vino a salvarle. Y todo esto por una mala cosmovisión, por una comprensión incorrecta de la Biblia y por una lectura inapropiada del Antiguo Testamento que no les permitió ver la forma en que en verdad el Mesías vendría a salvarles. Eso lamentablemente llevó a los judíos, al pueblo suyo, a no aceptarlo, a rechazarlo, como Juan lo presenta en el capítulo 1, versículos 10 y 11 de su evangelio. Lamentablemente, aunque Jesús vino en el fiel cumplimiento de esas profecías, de esos escritos del Antiguo Testamento, nadie en la humanidad, en la mayoría de su pueblo, lo aceptó. Solo unos pocos. La humanidad rechazó lo que Dios había dado, la dádiva de Dios, el mayor regalo que Dios había dado a la humanidad, fue rechazado por la humanidad, rechazado por su propio pueblo.
Y la incógnita queda en cada uno de nosotros, que todavía esas profecías, esos escritos, no solamente ya del Antiguo Testamento, sino también los mismos hechos que Él mismo hizo en el Nuevo Testamento, quedan como testigo para que hoy nosotros creamos en su divinidad. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Aunque a Jesús los líderes dirigentes de su tiempo los rechazaron, Él no desistió de tratar de alguna manera continuar llegar donde ellos, presentar la verdad, presentar el propósito de su misión. Jesús nunca se dio por vencido en la obra que vino a realizar en favor de los suyos. Eso es lo que realmente Juan nos está presentando en su evangelio, que creamos, que nos demos cuenta que la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos es segura, y que esa palabra profética encontró fiel cumplimiento en cada hecho que vivió e hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta y tener evidencia suficiente de testificar de esas obras que Jesús realizó y continuar hoy siendo testigos suyos. Amén, amén. Hay un párrafo en el libro Exaltad a Jesús, en la página 31, donde Elena de White escribe: el Hijo de Dios vino al mundo como un restaurador. Él era el camino, la verdad y la vida. Cada palabra que pronunció era espíritu y vida. Hablaba con autoridad, consciente de su poder para bendecir a la humanidad y librar a los cautivos atados por Satanás. Además, estaba consciente de que con su presencia podía traer al mundo una felicidad completa. Anhelaba ayudar a cada miembro de la familia humana que se encontrara oprimido y sufriente, y mostrarle que era su prerrogativa bendecir y no condenar. Así que Cristo vino a eso, a traer bendición. Y me encanta esa declaración de Elena de White, donde ella presenta que Él podía traer al mundo una felicidad completa. Y no solamente, Pastor Matos, es un asunto que Él podía traer una felicidad completa al mundo. Es que Él puede ahora también traer una felicidad completa a la gente. Hay mucha gente infeliz en el mundo. De repente estoy hablando a alguien en esta hora que escucha nuestra emisora que se siente completamente infeliz, completamente devastado, completamente triste. Yo quiero decirte en esta hora que Cristo puede traer una felicidad plena a tu vida. A pesar de los problemas, podemos tener una felicidad plena en Jesucristo. A pesar de las dificultades, a pesar del clima que tal vez no esté bonito, tal vez está lloviendo, está haciendo sol, está haciendo calor o frío, no sé dónde nos escuchas en esta hora, podemos tener felicidad en Jesús. Podemos tener la dicha de dormir tranquilos, felices, contentos, sabiendo que tenemos un Salvador que vive, que intercede por nosotros, que vela por nosotros, que viene a buscarnos. Él puede darnos, como el mundo no puede hacer, una felicidad completa a nuestro ser. Él vino a testificar aún de aquellos que lo rechazaron. Jesús nunca se dio por vencido. Él obró en favor de aquellos que les rechazaron. Él de manera favorable les presentó que las verdades que estaban dichas acerca de Él la estaba cumpliendo delante de ellos. Y con amor, con ternura, siempre procuró de alguna manera presentar esa verdad para que sea aceptada por aquellos corazones que estaban alrededor de Él. En el deseado de todas las gentes también me gustaría compartir una declaración que aparece en la página 11. Es una de mis citas favoritas, me encanta esta declaración que aparece allí. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos, Él dice: yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron
hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Gloria sea el nombre de Dios. Una declaración maravillosa, es una declaración que nos habla, nos ayuda a entender que tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron, hallaremos en la cruz de Cristo, en su sacrificio, en su muerte, nuestra ciencia y nuestra canción. Y será un tema que por los siglos de los siglos, por la eternidad, estaremos escudriñando, dándonos cuenta cómo las profecías del Antiguo Testamento, cómo hallaron un fiel cumplimiento en la vida y en el ministerio de Jesús, y cómo eso trajo gozo, y no solamente gozo, trajo felicidad, y no solamente felicidad, trajo salvación a todo aquel que lo recibió. Amén, amén. Bueno, pastor, esta semana estaremos viendo diferentes lecciones, diferentes temas muy interesantes dentro de la lección general que ya señalábamos, el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Para el domingo ya estaremos viendo con la ayuda de Dios señales, obras y prodigios. De qué manera estas señales y milagros que el Señor realizaba presentaban, como Juan claramente lo señala en su libro, que Jesucristo era el Mesías, era el Dios encarnado. Y esta lección precisamente viene a enfocar eso, de cómo las señales que Cristo hacía era una evidencia de su mesianismo y de que era Dios con nosotros. El lunes estaremos mirando la autoridad de las Escrituras. Cómo esas escrituras que fueron dadas siglos atrás encontraron ese fiel cumplimiento en los hechos que Jesús realizó cuando vino en esta tierra. Las escrituras tienen una autoridad y es lo que Jesús enfatizó, pero esa autoridad de las escrituras no tienen valor si no llevan a reconocer en el ser humano, en aquel que le escudriña a la persona de Jesús como Señor y Salvador. Esa autoridad de las Escrituras es para llevarnos, para hacernos entender que en Jesús encontramos lo que Él mismo dijo, la vida eterna. Amén, y qué bueno saber que la palabra de Dios sigue siendo autoridad, la palabra de Dios sigue siendo infalible, la palabra de Dios existe para ser creída, no para ser cuestionada. Y necesitamos entender esa autoridad impregnada por el mismo Espíritu Santo a esos escritos que hoy tenemos a nuestro alcance de tantas maneras. Así que hay autoridad en la palabra de Dios. Luego, pastor, entraremos a una lección que tiene dos partes. La primera es profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1, e igualmente profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. En cada una de estas secciones se van a abordar declaraciones de Cristo o acciones que Cristo realizó mientras estaba en vida y cómo éstas habían sido señaladas previamente ya en el Antiguo Testamento. Y era lo que estamos hablando hace un rato. O sea, el Nuevo Testamento es precisamente ese fruto de la flor, ese resultado de... Para usted entender muchas cosas que Cristo hacía y para usted entender la comprensión que tienen los judíos de ciertos hechos que Cristo realizó, es imposible tener una visión de esto sin el Antiguo Testamento. Es imposible entender el tema de la salvación, de la encarnación, el tema del sacrificio de Jesús sin entender lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Sin ese cuadro, por ejemplo, del santuario, ¿cómo entender lo que Cristo hizo y está haciendo por nosotros hoy? Y todo esto lo tenemos en el Antiguo Testamento. Es la base central, es la base, repito, para una comprensión clara de lo que el Antiguo Testamento está enseñando, además de que los autores del Nuevo Testamento toman referencias continuamente del Antiguo Testamento para poder presentar los argumentos que se señalan en este Nuevo Testamento que tenemos en la palabra de Dios. Así que estaremos viendo esas comparaciones textuales muy interesantes acerca del cumplimiento de Jesús como el Mesías prometido. Interesante, pastor. En la parte del jueves estaremos viendo desde abajo. Aquí Jesús se presenta como el que viene de arriba y le dice a los líderes religiosos, ustedes son de abajo.
Pero a pesar de que son de abajo, ellos podían entender esa revelación que fue dada desde arriba en el Antiguo Testamento, pero ellos estaban más afianzados en las tradiciones y costumbres que estaban llevando a cabo y perdieron el sentido, aunque conocían las Escrituras, perdieron el verdadero sentido de reconocer esa dádiva, ese don que viene de arriba, que era la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, gente querida, que el Señor les bendiga. Eso será nuestro estudio de la próxima semana con la ayuda de Dios. Recuerden que hay un texto para memorizar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 36. La palabra de Dios dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Que el Señor te bendiga grandemente en esta hora. Acompáñanos para que juntos en este momento tengamos una palabra de oración. Padre bueno, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de iniciar el estudio de una nueva lección. La misma promete ser de gran bendición. Ayúdanos a entender lo que ya está revelado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y cómo encontró cumplimiento en los hechos y obras de Jesús. Danos la oportunidad de continuar siendo testigos tuyos para que otros puedan alcanzar salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.